¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué lo predispone a uno a hacer cáncer de próstata? Lo primero y lo más importante, la edad. Entre más envejezca nuestra población, entre mayores nos hagamos, con más frecuencia vamos a ver tumor de próstata. Por eso, y eso lo vamos a hablar más adelante, hay que empezar a hacer el chequeo desde una determinada edad. Entonces, los mayores de 50 años claramente hacen con más frecuencia cáncer de próstata comparados con las personas menores de 50 años. Las personas de raza negra, es importante porque tenemos una población afrodescendiente bastante importante en el país, tienen un riesgo mayor de hacer cáncer de próstata. El antecedente familiar, si yo tengo un hermano, un papá, incluso hasta el abuelo con cáncer de próstata, yo estoy en mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Hay uno de estos tumores que es el que nosotros llamamos verdaderamente familiar. Eso implica que tener por lo menos 2 familiares de primera línea, puede ser el papá y el hermano con cáncer de próstata. O también, 3 familiares o 2 familiares en quienes se haya hecho el diagnóstico de un cáncer de próstata antes de los 55 años. Ese es el cáncer de próstata que podemos decir que es verdaderamente familiar, que podemos decir que nosotros, eso se llama una herencia autosómica dominante, quiere decir que casi que toda la generación lo va a tener. Si uno tiene, les repito, 3 familiares con cáncer de próstata o 2 en quienes se haya diagnosticado el tumor antes de los 55 años. Es una persona que también debe consultar de manera precoz. Y ya hoy en día también se sabe que si en la familia hay mujeres con cáncer de seno o mujeres con cáncer de ovario, son tumores, entre comillas, muy parecidos al de la próstata y también nos debe obligar a consultar de una manera más temprana. ¿Qué se siente cuando hay el cáncer de la próstata? Es una enfermedad asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Uno no siente nada, ni siquiera. Y en eso les quiero insistir, acuérdense que el crecimiento benigno es diferente totalmente al cáncer de próstata. El crecimiento benigno es el que da las molestias para orinar de las que ya hablamos. Entonces, uno no debe esperar a sentir nada para buscar el diagnóstico. ¿Qué puede pasar eventualmente? Cuando hay tumores tienden a empezar a hacer sangrados, a hacer hematuria, que llamamos nosotros, orinar sangre, o a tener dolor. Usualmente dolor, ¿dónde? Dolor en la parte baja de la espalda. ¿Sí? Como dirían los cronistas deportivos, donde la espalda cambia de nombre. Ahí en esa región lumbar empieza a haber dolor, y ese dolor es un muy mal signo. ¿Por qué? Porque ya probablemente es un signo de que hay metástasis al hueso. Entonces no debemos esperar. Entonces ahí viene la gran pregunta: si yo no siento nada, y cuando lo siento es porque ya estoy, digamos, bastante comprometido, entonces ¿cuándo es que debo visitar yo al urólogo? Entonces, ¿qué podemos decir? En un paciente que no tenga factores de riesgo, ¿qué quiere decir eso? Paciente que no tenga familiares con cáncer de próstata, que no tenga familiares con cáncer de seno, que no tenga familiares con cáncer de ovario y que no sea de raza negra, con toda tranquilidad puede empezar su chequeo hacia los 50 años, sin ningún problema. Pero entonces, ¿quién prendemos la alarma? Todos los que tienen cualquiera de las anteriores que mencioné, pacientes de raza negra, pacientes con familiares de cáncer de próstata, deben empezar a hacer su chequeo a los 45 años, así no sientan absolutamente nada. Ahora, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Nosotros hablamos de que haya una expectativa de vida mayor a 10 años. Esto no deja de ser una pura estadística. El promedio de vida en Colombia para los hombres en este momento más o menos es de 72 años. Sin embargo, esas son estadísticas viejas. La cantidad de población en este momento, nonagenarios, quiere decir pacientes mayores en sus 90 años que manejamos, es altísima. Entonces con mucha frecuencia estamos viendo que nuestra población está llegando a vivir más tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos decir lo que decíamos hace un par de años, que era, no, si usted tiene 70, ya no vale la pena, porque todavía la probabilidad de que si usted tiene 70 que llegue a vivir a 80 es baja. No, la probabilidad que tenemos en este momento de que los pacientes de 70, 68 lleguen a vivir 78, 80 y hasta 90 años es alta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener mucho cuidado con el cuento de la expectativa de vida mayor a 10 años. ¿Cuál es la recomendación actual del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia? Que se haga el estudio entre los 50 y los 70 años. Nosotros acá insistimos mucho también en preguntar cuánto vivió su papá. ¿Sí? Si uno dice, no, mi papá se murió a los 88 años ya de viejito, y mi mamá cumplió 85 y ahí todavía está viva y perfectamente, ese es un paciente que probablemente va a vivir
también más de 10 años. Entonces no podemos establecer una edad exacta para decirles, mire, hasta este momento usted tiene que hacer su chequeo. Pero sí podemos, basado en la expectativa de vida de su familia, por ejemplo, basado en su estado de salud, es diferente si uno tiene 70 años, está totalmente sano, así es un paciente de 70 años con una diabetes, que la diabetes trae consigo complicaciones, o si es un paciente de 70 años con hipertensión, esos de pronto vamos ajustando. Entonces, más o menos, lo que buscamos es una expectativa de vida mayor a 10 años. ¿Y por qué la expectativa de vida mayor a 10 años? Es la siguiente pregunta. El tumor de próstata en general es un tumor que no es agresivo. A diferencia de lo que podría pensar uno por las cifras que estamos viendo y por la tasa de mortalidad, es un tumor que usualmente no es más agresivo. Cuanto más temprano en la vida se diagnostique, es más agresivo, ¿sí? Entonces se comporta mucho peor, digámoslo así, un tumor diagnosticado en una persona de 40, 50 años a un tumor diagnosticado en una persona de 70 años. Y lo que sabemos es que más o menos, si uno no le hiciera nada, y eso digamos que ha sido con base más en estudios de observación de lo que pasaba antes, porque definitivamente uno no se queda mirando a ver qué le pasa a un paciente con cáncer, lo que se ha visto es que más o menos un tumor de los de bajo riesgo, que ya les explicaré más adelante que es un tumor de bajo riesgo, si no se le hiciera nada, más o menos 13 años después del diagnóstico, si es un diagnóstico temprano, va a tender a morir por una causa relacionada con el cáncer. Por eso decimos que 10 años. Es un tumor que, entre comillas, mata a los 13 años, pues uno si no tiene 10 años, obviamente esto no es hablando de no haciéndoles nada, sino haciendo algún tratamiento, va a darles mucho más tiempo. Entonces la medida es más o menos 10 años, no es fácil de determinar, pero uno viendo la historia clínica, viendo la condición del paciente, puede más o menos determinar y eventualmente a decirle a alguien a los 72 años, mire, ya pasó el suplicio, ya no toca seguir haciendo esto tan harto. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, primero siempre les hablo de la parte chévere, la parte fácil, que es el antígeno específico de la próstata, que ustedes lo van a ver como PSA, por sus siglas en inglés, en muchas partes. ¿Qué es el PSA? El PSA es una proteína que produce únicamente la próstata en el cuerpo. Eso es lo que quiero decir con que es órgano específico, pero no es cáncer específico. O sea, no solo las personas que tienen cáncer van a tener niveles altos de PSA.